un lugar de la Mancha cuyo nombre recordar no quiero. Dio comienzo que esta historia del hidalgo, de antigua darga, flaco rocín y corredor galgo, convertido en andante caballero. Retales de viejos metales fueron su armadura, y un equino lleno ya de males su cabalgadura. Ya no el escudero compañero de aventuras, y una moza labradora los que todas sus locuras. Muy duras, batallas las que dieron con sus huesos en el suelo. Muy buenos días, chicos del Colegio Alexander von Humboldt de Chincha. Les saluda aquí su profesor Dani Barrenechea León de Literatura y espero que hayan tenido un buen fin de semana y un arranque de semana excelente, ¿no? Cada vez ya acostumbrarnos a esta idea de que las clases van a continuar de esta manera. Pero sin embargo no pierdo la fe y la esperanza de que el próximo año podamos vernos en el salón de clase y poder compartir todas estas experiencias literarias de una manera más lúdica, más didáctica, ¿no? Porque el profesor se debe a su aula, a su pizarra, a su tiza, a sus estudiantes. Espero que sea pronto, espero que nuestras autoridades hagan lo humanamente posible para sacarnos de este embrollo, ¿no? De que nuestros científicos puedan hacer lo necesario para sacarnos de este lío. Y que nos lleve también a la reflexión, ¿no? A la reflexión. Bueno, ¿qué tengo puesto? Tengo algo que me compré porque aquí en Lima la cosa está un poquito peligrosa, un poquito movida, y entonces todo tipo de protección o todo sistema de protección es bueno para evitar el contagio, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen, pues, se encuentran en situación vulnerable. Bueno, vamos a quitarnos esta cosa. El tema del día de hoy, como ustedes ya saben, estamos haciendo un recorrido por la literatura peruana y la semana pasada hablamos de la literatura de la emancipación del gran Marianito Melgar, precursor de la independencia y precursor del romanticismo universal. Disculpen un poquito por el Full HD de mi cámara, no ha habido oportunidad en esta cuarentena, en realidad nos tiene un poco desquiciados y no ha habido oportunidad de ir a comprar alguna cámara, mejorar el micrófono, pero aquí estamos dando batalla. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo, vamos a trepar hasta 1821, 28 de julio, el grito de independencia. El Perú es libre, por fin el sueño de Melgar, el anhelo de los Pumacahuas se cumple. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, ¿no? Como lo dijo don José de San Martín. Mira, un personaje muy importante y querido por nuestros queridos amigos de Pisco, ¿no? Pisco, que tiene tantos nombres rimbombantes: Puerta de la Libertad, Cuna de la Bandera, ¿no? Pero no hay nada como Chincha, ¿no? Chincha, tierra de campeones. No, Cuna de campeones. Mira que un año más y ahí me sentía chinchano, ¿eh? Un año más y me sentía parte de Chincha. Extraño el manchapecho. Bueno, vamos a pasar entonces a explicar y hablar de la literatura republicana, la república, ya el Perú es independiente. Y para ello nos vamos a nuestra diapositiva. Muy bien, nos encontramos ahora sí en nuestro PowerPoint y vamos a ir avanzando. ¿Cómo creen ustedes que era el Perú republicano, el Perú una vez independizado del yugo español? Pensemos un poquito. Había un grupo de peruanos que no querían ser independientes. Querían seguir viviendo bajo la sombra española. Querían seguir hincando la rodilla ante el rey español y su representante, el virrey. Entonces vamos a encontrarnos con una ciudad, con un país que no sabe ser país. Con un lugar que no sabe cómo comportarse de manera independiente, ¿no? Es como ese perrito que estuvo encerrado todo el tiempo, lo sueltas al parque y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, el Perú se va a encontrar un poquito huérfano de autoridad, no sabe qué riendas tomar, no sabe qué rumbos tomar. El mismo don José de San Martín quería instaurar un protectorado, un principado. Simón Bolívar quería unificar toda América Latina, nos quitó el Alto Perú, que hoy día es Bolivia. Entonces vamos a ver un Perú muy
muy en pañales, ¿no? Los ciudadanos peruanos van a preguntarse muy bien, ¿y ahora qué hago, no? No creí que llegaría tan lejos. Y entonces va a empezar a construirse una sociedad curiosa, una sociedad en la que van a surgir costumbres, van a surgir formas, manías, ritos muy propios del Perú, muy propios del ser peruano. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, quien va a sufrir drásticamente el cambio de la independencia es Lima. Lima es la capital, Lima es el centro, por lo tanto es ahí donde se va a sufrir y se va a padecer más la república, el Perú republicano, el Perú independiente, porque las regiones y las provincias que están en el interior de nuestro país no van a sentir gran cambio, ¿no? Inclusive mucha gente ahí va a seguir viviendo, sobre todo nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos afroperuanos, van a seguir viviendo como si no se hubiera dado ningún tipo de independencia, ¿no? Eso es algo muy curioso para el análisis. Entonces, en este periodo va a surgir las costumbres propias del ser peruano, sobre todo en Lima, ¿no? Aquí va a surgir la naturaleza del ser peruano, sus costumbres, sus ritos, sus manías, que hasta el día de hoy todavía nos quedan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que son características propias, costumbres propias del ser peruano? ¿Algún amigo venezolano que ustedes hayan tenido, algún amigo colombiano que les haya dicho, hoy no sabía que los peruanos eran así? Piensen, a ver. Pues efectivamente, el peruano es impuntual, es una de sus costumbres más arraigadas. El peruano es recontra impuntual. Las empresas ya saben cómo funciona la mentalidad del peruano y lo citan a las 5 de la tarde, no, a las 7 de la mañana y empiezan la reunión a las 9. ¿Por qué? Porque el peruano es tan lento, tan demorón y dice tantas cosas del tráfico que su reunión es a las 7 y aparece 8:10, 8:15, 8:30, algunos a las 9 todavía. Son bien sinvergüenzas. Pero los puntuales como yo nos fregamos porque dicen a las 7 de la mañana y tú todo sanazo, toda ensalada, estás ahí a las 7 de la mañana esperando 2 horas hasta que lleguen los impuntuales de tus compañeros. Y haciendo ver mal, ¿no? esta mala, pésima costumbre de los peruanos. Pero bueno, yo a veces no me afecta tanto porque siempre estoy con el libro a la mano y puedo estar leyendo, ¿no? Aunque si llegas a la reunión sin tomar desayuno es otro cantar. Otra característica del peruano es que es bien chismoso, es recontra chismoso. Tan chismoso que uno de sus programas más vistos trata de chismes. Una de sus líderes de opinión es una mujer que se dedica a chismosear. El peruano es recontra chismoso. Si quieres, haz la prueba. Cuando acabe toda la cuarentena, súbete a la combi, súbete al bus, ¿ya? Y de pronto párate y mira para atrás, así. Vas a ver que la mitad de la gente se va a parar a ver qué estás viendo, ¿no? O haz algo muy simple, párate en el medio de la calle y mira para arriba. Y va a ser que la gente que pasa va a empezar a mirar para arriba. Entonces, oye, ¿qué mirará este? ¿Por qué? De puro curioso, de puro sapo, de puro chismoso. En todo barrio, en toda cuadra, siempre hay una persona que se sabe la vida de todo el mundo. Si quieres saber qué es lo que pasó a la vecina del 532, pregúntale a la vieja chismosa o al viejo chismoso, porque ahora cualquiera puede ser, ¿no? Siempre tenemos una viejita chismosa. A veces está en nuestra casa, ¿no? Bueno, entonces, estas costumbres se van a ir arraigando una vez que se da la república. Y es aquí donde la literatura va a transformarse. Ya no va a ser esa literatura contestataria, aguerrida, que quiere traerse abajo
el virreinato peruano, ¿no? Ya no quiere ser colonia de España, no, va a ser una literatura en la que se va a poner a observar cómo es el peruano, el nuevo peruano, y va a empezar a criticar sus costumbres, sus manías, sus formas ridículas de ser del peruano. El peruano es recontra ridículo, hasta el día de hoy, señores, señoras, damas y caballeros, pequeñas criaturas, hasta el día de hoy perduran manías de la colonia, de señores y señoras viejos ridículos, viejas ridículas que conservan manías como la que ustedes están viendo en la imagen. Este es un cuadro de Pancho Fierro, ¿no?, que representa una costumbre muy popular de inicios de la República del Perú. Tenemos ahí al oligarca, al aristócrata, que no quiere deshacerse de la sombra española, ¿no?, con espada, ¿no?, la cintura, al costado de su tapada limeña, y tiene a sus esclavos negros ahí protegiéndolos del sol. Esto hasta el día de hoy persiste. Claro que no vas a ver a tus hermanos afroperuanos sosteniendo la sombría de otra persona, pero vas a ver imágenes como esta. Duele, el Perú es demasiado complejo, vamos a cumplir 200 años de república y seguimos conservando este tipo de costumbres ridículas. Entonces es por eso que la literatura de este periodo va a criticar, va a ser muy feroz en sus burlas contra este tipo de personajes, ¿no? Entonces va a criticar vicios y costumbres. Veamos otra imagen de Pancho Fierro, también aquí esto es propio de los inicios de la República, una comunidad afroperuana en la ciudad de Lima, ¿no?, en su clara muestra de su fiesta, de su jolgorio, de su espíritu festivo, ¿no? Por cierto, lo que hace Pancho Fierro es retratar en sus cuadros costumbres de la época, ¿no? En este cuadro también me gusta mucho, es bastante pintoresco porque vemos cómo Lima es una fusión, es una mixtura de identidades, ¿no? Mientras vemos al afroperuano, vemos también al andino, ¿no?, al indígena peruano, ¿no?, mezclando sus bailes en algo que ustedes seguramente en Chincha han visto, ¿no?, este baile de los negritos. Soy un ignorante en ese sentido, pero donde se mezcla el ritmo andino con el ritmo afroperuano, ¿no? Entonces es muy curioso cómo Pancho Fierro intenta mostrarnos estas costumbres. Entonces, ya que estoy hablando, ¿no?, de cómo era el Perú, alguno se debe estar pensando ya, recordando qué tipo de corriente literaria va a surgir. O sea, si es una literatura que critica, no juzga, señala los vicios y costumbres de la época, ¿cómo se llamará esta corriente literaria? Primero hay que entender qué pasaba también históricamente, ¿no? En este periodo surge algo terrible que es el caudillaje militar. ¿Qué es el caudillaje militar? Pues muchos militares se van a pelear el gobierno peruano, ¿no? Los generales, ¿no?, los capitanes, ¿no?, van a estar en constante pelea para ver quién se queda con la corona, perdón, con el gobierno peruano, ¿no? Va a estar Ramón Castilla, Miguel Iglesias, entre otros. Surge la Confederación Perú-Boliviana, la Restauración y Regeneración y el gobierno de Ramón Castilla. En lo social, pues va a haber una fusión, como lo dije anteriormente, de 4 grupos sociales, ¿no?, que se van a estar peleando siempre el poder, ¿no? Los militares, la iglesia, la aristocracia y la clase media. Los aristócratas siempre estaban pensando y queriendo regresar al yugo español, querían seguir siendo colonia española, ¿no? Es algo que yo no me puedo explicar. Pues el Perú siempre ha estado fracturado, ¿no?, dividido por sus clases sociales, ¿no? Hasta el día de hoy esta pandemia, esta cuarentena nos está mostrando los verdaderos rostros de los peruanos, ¿no? Mientras hay un grupo de peruanos que está preocupado en cómo vivir día a día, ¿no? Hay gente que está agradecida de que se vuelvan a abrir los deliveries, ¿no? Cosa que yo, en mi humilde opinión, cada quien tiene la suya, estoy en contra. Consejo, no lo hagan, chicos, no lo hagan. Puede ser una bomba de tiempo.
Bueno, entonces, en este periodo, en este contexto, va a surgir una corriente literaria que se encarga de criticar vicios y costumbres de la época. Por lo tanto, estamos frente al costumbrismo. El costumbrismo es una corriente literaria, no es originaria del Perú, porque surgen en diferentes lugares de América, pero que tiene una característica similar. Es una corriente que va a criticar las costumbres de la época. ¿Ya? Si en la actualidad existían escritores costumbristas, pues estarían escribiendo, ¿no? Textos, obras, teatros, poemas, cuentos, criticando nuestras malas costumbres hasta el día de hoy, ¿no? Entonces es una corriente literaria que ha surgido para criticar, para burlarse inclusive de estas costumbres. Y va a diferenciar dos grupos sociales muy marcados, ¿no? Ahí está la alta clase, la high class, ¿no? La clase alta, y está la clase popular, la clase baja, que siempre van a estar en conflicto constante, ¿no? Es una corriente, el costumbrismo peruano es una corriente que va a traer de Europa, exactamente de España, va a tener una corriente francesa. Profe, ¿cómo que de España una corriente francesa? Pues en el siglo XVII surge en Francia una corriente llamada neoclasicismo. Recuerda eso en tu cabeza, por favor. Neoclasicismo. El neoclasicismo es una corriente basada en la crítica a las costumbres de su época. Es una corriente que va a tener un tono moral, pedagógico, es decir, va a querer enseñar a la gente, ¿no? Entonces va a ser muy moralista, siempre va a tener a la moral como brújula, ¿no? De que las cosas deben hacerse según la moral. Entonces esta corriente llega a Francia y de Francia nos llega a nosotros, pero nosotros la vamos a conocer ya como el costumbrismo y que va a tener matices, ¿no? Va a tener matices. El costumbrismo va a describir y va a mostrarnos las costumbres de la época. Y el escenario y los personajes siempre será Lima. El escenario será Lima y los personajes serán los que habitan Lima. ¿De acuerdo? Y sí va a mantener esta cuestión moralizante, ¿no? De dar un consejo, de dejar una moraleja, ¿no? Y como se burlaba de estas malas costumbres, va a practicar la comedia, la sátira, la burla, ¿no? Y algo muy peculiar que son los artículos de costumbres. ¿Cómo que artículos de costumbres? Pues eran textos periodísticos, por eso artículos que salían publicados en los diarios, en los que relataban y contaban costumbres de la época, ¿no? Sucesos peculiares por ese entonces. Había dos formas de practicar el costumbrismo de la aristocracia, de la alta clase, y el costumbrismo de las masas, de lo popular. Hasta el día de hoy, chicos, hasta el día de hoy tú ves muy marcada esa diferenciación, hasta en las fiestas, ¿no? Si un día a mí me llega una invitación de un amigo, me dice, te invito a una cata de vino en Asia, yo lo miraría muy raro, ¿qué es eso, no? A mí invítame una yunza, un chicken party ahí, ¿no? Una anticuchada, ¿no? Una frejolada ahí con la gente del barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me considero un ciudadano de los sectores populares. ¿No? Hay gente que se considera pues, de los sectores más altos, ¿no? De la clase alta. Y esa lucha siempre ha existido en la actualidad. Entonces tenemos por un lado la aristocracia y por un lado el pueblo. Y por lo tanto tenemos dos escritores que van a defender o van a hacer una crítica de cada una de estas sociedades. Tenemos, en primer lugar, a Manuel Asensio Segura, que vendría a ser el autor del grupo popular, ¿no? Un autor popular, el autor del chicken party, el autor de la yunzada, de la frejolada, ¿no? Manuel Asensio Segura. Y Felipe Pardo de Aliaga, que vendría a ser el autor de la aristocracia, porque en realidad Felipe Pardo de Aliaga tenía mucho dinero, tenía mucho money, era un aristócrata, con decirte que se fue a estudiar a España, ¿no? Inclusive rivalizaban, no se caían muy bien del todo, ¿ya? Vamos a hablar el día de hoy de
de Felipe Pardo y Aliaga, y la próxima semana hablamos de Manuel Asensio Segura. Felipe Pardo y Aliaga es un aristócrata limeño. Estudia en buenos colegios y se va inclusive a estudiar a España en una academia, ¿no?, neoclásica llamada Mirto. En este lugar él perfecciona sus dotes de escritor y posteriormente va a regresar al Perú con la intención de escribir y de satirizar la sociedad limeña de su clase, es decir, satirizar la aristocracia limeña a la cual él pertenece, ¿no? Y va a hacerlo a través del teatro, pero va a hacerlo también a través de los artículos de costumbres, y para ello necesita un periódico. ¿Y qué es lo que hace? Pues se compra un periódico y funda un periódico llamado El Espejo de mi Tierra. Qué peculiar el nombre, ¿no? El Espejo de mi Tierra. ¿Qué les dice este nombre, El Espejo de mi Tierra? Claro, exactamente, o sea, que ese diario lo que intenta hacer es mostrar cómo era Lima de la época de Felipe Pardo y Aliaga. Él tiene dos textos muy importantes que van a destacar sobre todas las demás. Uno que es Frutos de la Educación, que voy a relatar ahorita un poco, y el artículo de costumbres, Un viaje. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por esta semana. Espero que haya quedado claro el tema. Es un tema bastante fascinante. Hemos simplemente visto una cuestión panorámica. Cuando ya hagamos un estudio histórico paso a paso, podremos estudiarlo aún más, ¿no? Podemos estudiar Sófocles, estudiar Ñacatita, entre otras grandes obras de teatro alucinante. Pero quiero que quede claro, ¿no? Cuando hablamos de género dramático hablamos del teatro, luces, escenario, actores, público, ¿de acuerdo? Es género dramático, ¿está bien? Les he dejado dos actividades, están en el video, espero que hayan prestado atención. La segunda de ellas simplemente lo comentan en los comentarios para tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo, muchachos? Eso sería todo, sin más, me despido, nos vemos la próxima semana, se cuidan. ¡Chao! Al final de cada duelo que le hicieron acabar pidiéndole cuentas al cielo por derrotas que de peores derrotas fueron consuelo. Fue desdicha acompañante en el camino, desde que a un gigante confundió con un molino. Puedes hacer agravios en pro del menesteroso su tarea y honrar a Dulcinea del Toboso su destino.